Tengo 67 años y pensé que había visto todo en la vida, pero lo que me pasó el mes pasado me demostró que aún puedo sorprenderme. Mi nombre es Lucía González y vivo sola en un pequeño apartamento en Guadalajara desde que mi esposo falleció hace 5 años. Mis 3 hijos se fueron de México hace más de una década buscando mejores oportunidades, y aunque los entiendo, la soledad a veces pesa como una piedra en el pecho. Si las historias conmovedoras te llegan al corazón, suscríbete, tenemos videos todos los días. Todo comenzó un martes por la mañana cuando encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro había un boleto de avión a la Ciudad de México y una nota que decía: «Mamá, es hora de que vengas a visitarnos. Te esperamos el viernes en el aeropuerto». Estaba firmada por los 3, Carlos, María y Roberto. Mi corazón saltó de alegría porque hacía 2 años que no los veía, desde la última vez que vinieron por Navidad. Durante los días siguientes, no pude contener mi emoción. Llamé a cada uno de mis hijos, pero extrañamente ninguno contestaba. Pensé que estarían ocupados organizando mi visita, así que no me preocupé demasiado. Saqué mi maleta vieja del armario y comencé a empacar mis mejores vestidos, los pocos regalos que había guardado para ellos y las fotografías familiares que siempre llevaba conmigo. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Me desperté a las 5 de la mañana con una mezcla de nervios y alegría que no había sentido en años. Me arreglé con especial cuidado. Me puse el collar de perlas que me regaló mi difunto esposo y tomé un taxi al aeropuerto de Guadalajara. Durante todo el vuelo no pude dejar de sonreír, imaginando el momento del reencuentro con mis hijos. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Bajé del avión con mi maleta pequeña y me dirigí hacia la zona de llegadas, buscando con la mirada a mis 3 tesoros. Esperé junto a la puerta por donde salían los pasajeros, segura de que en cualquier momento vería sus rostros sonrientes corriendo hacia mí. Pasaron 10 minutos, luego 20, después 30. La multitud se dispersó y yo seguía ahí, parada con mi maleta, sintiéndome cada vez más pequeña en ese aeropuerto enorme. Intenté llamar a Carlos, luego a María, después a Roberto, pero todos los teléfonos sonaban ocupados o directamente no contestaban. Una sensación fría comenzó a instalarse en mi estómago. 1 hora después, me senté en una de las bancas metálicas del aeropuerto. Otras familias se reunían alrededor mío con abrazos y lágrimas de felicidad, mientras yo permanecía ahí sola, con mi maleta a un lado y la confusión creciendo en mi pecho. Tal vez hubo algún malentendido con el horario, pensé. Tal vez el tráfico de la ciudad los retrasó. Pasaron 2 horas más. El aeropuerto comenzó a vaciarse y los empleados de limpieza aparecieron con sus carritos. Me acerqué a una azafata joven que parecía amable y le expliqué mi situación. Ella me miró con lástima y me sugirió que tal vez debería buscar un hotel cerca para pasar la noche. La idea de gastar mis pocos ahorros en un hotel me aterrorizó. ¿Pero qué otra opción tenía? Decidí tomar un taxi a la casa de Carlos, mi hijo mayor. Recordaba vagamente la dirección porque le había enviado cartas navideñas durante años. El viaje me costó casi todo el dinero que había traído para emergencias, pero tenía la esperanza de encontrar una explicación razonable para todo este malentendido. La casa estaba en una colonia que no reconocía, muy diferente a la que recordaba de sus cartas. Cuando toqué la puerta, una mujer que no conocía me abrió. Me miró extrañada cuando le pregunté por Carlos González. Me dijo que ahí no vivía ningún Carlos y que ella había comprado esa casa hace 6 meses a una pareja mayor que se había mudado a Estados Unidos. Mi mundo comenzó a tambalearse. Le mostré la dirección en el sobre donde había venido el boleto, pero la mujer me aseguró que era la dirección correcta. Me sugirió que preguntara a los vecinos, pero nadie conocía a mi hijo. Era como si Carlos hubiera desaparecido del mapa, como si nunca hubiera existido. Con las pocas monedas que me quedaban, logré tomar un camión hacia la dirección que tenía de María, mi única hija. El viaje fue largo y angustiante. Me aferré a mi bolsa mientras veía pasar las calles de una ciudad que me parecía cada vez más extraña y hostil. La dirección de María me llevó a un edificio de departamentos bastante deteriorado. Subí las escaleras con dificultad, cargando mi maleta. Mis piernas de 67 años no estaban acostumbradas a tanto esfuerzo. Toqué la puerta del departamento 4B, donde supuestamente vivía María. Un hombre mayor me abrió, claramente molesto por la interrupción. Cuando le pregunté por María González,
Me miró como si estuviera loca. Me explicó que él vivía ahí desde hacía 8 años y que antes de él había vivido una familia con niños pequeños, pero nunca una mujer llamada María González. Algo dentro de mí comenzó a romperse. Dos direcciones incorrectas no podían ser una coincidencia. Algo muy extraño estaba pasando. La última dirección que tenía era la de Roberto, mi hijo menor. Para ese momento ya había oscurecido y yo estaba exhausta, hambrienta y profundamente preocupada. No tenía dinero para un taxi, así que caminé durante casi 2 horas por calles que no conocía, preguntando direcciones a extraños que a veces me ayudaban y otras veces me ignoraban. Cuando finalmente llegué a la dirección de Roberto, encontré un lote baldío. No había casa, no había edificio, no había nada más que maleza y basura. Me quedé parada ahí, en la oscuridad, sosteniendo un papel con una dirección que no existía, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Por primera vez en todo el día, me permití llorar. No entendía qué estaba pasando. ¿Mis hijos me habían engañado? ¿Era algún tipo de broma cruel? ¿O había algo más siniestro detrás de todo esto? Me senté en la banqueta, abracé mi maleta y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Un policía que patrullaba la zona se acercó a mí. Al principio pensé que me iba a regañar por estar ahí, pero cuando vio mi estado, se mostró comprensivo. Le conté toda mi historia y él me escuchó con paciencia. Me sugirió que fuera a la estación de policía para reportar lo que había pasado, pero también me advirtió que casos como el mío eran más comunes de lo que yo pensaba. En la estación de policía, una oficial joven tomó mi declaración. Mientras le contaba todo, me di cuenta de lo absurda que sonaba mi historia. Una madre de 67 años que viaja a la Ciudad de México siguiendo un boleto misterioso para encontrarse con hijos que aparentemente no existen en las direcciones que ella tenía. La oficial fue muy amable, pero pude ver en sus ojos la misma lástima que había visto en la azafata del aeropuerto. Me explicó que había estafadores que se aprovechaban de personas mayores solitarias, pero algo en mi interior me decía que esto era diferente. El boleto era real. Las direcciones estaban escritas con la letra que yo conocía, y la nota tenía detalles que solo mis hijos podrían saber. Me ofrecieron quedarme en un albergue municipal esa noche. El lugar estaba lleno de personas en situaciones difíciles, y yo me sentí completamente fuera de lugar con mi vestido de domingo y mi collar de perlas. Pero no tenía otra opción. Me acosté en un catre estrecho, abrazando mi maleta como si fuera un salvavidas. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a todo lo que había pasado. Recordé cada conversación telefónica con mis hijos en los últimos meses. Recordé sus voces, sus risas, las historias que me contaban sobre sus trabajos y sus vidas. Todo había parecido tan real, tan normal. Al día siguiente, decidí ir a la central de autobuses para regresar a Guadalajara. No tenía dinero para otro boleto de avión y apenas me alcanzaba para el autobús. Mientras esperaba en la fila para comprar mi boleto, una mujer mayor que estaba detrás de mí comenzó a hablar conmigo. Me contó que ella también había venido a la Ciudad de México siguiendo una invitación misteriosa de familiares que no pudo encontrar. Su historia era similar a la mía: direcciones incorrectas, teléfonos que no contestaban, y la sensación de que algo no estaba bien. Comenzamos a intercambiar detalles y nos dimos cuenta de que había demasiadas similitudes para ser coincidencia. Decidimos no tomar nuestros autobuses todavía. En lugar de eso, fuimos a un café cerca de la central y comenzamos a comparar nuestras experiencias más detalladamente. Ella me mostró el boleto que había recibido y la nota que la acompañaba. La letra era diferente a la mía, pero el formato era exactamente igual. Un sobre deslizado bajo la puerta, un boleto sin remitente claro y una nota firmada por familiares. Mientras hablábamos, se acercó otra mujer que había escuchado nuestra conversación. Ella también tenía una historia similar. Había venido desde Puebla siguiendo una invitación de su hermana, pero la dirección resultó ser un restaurante que había cerrado hace años. Las tres nos quedamos en silencio, procesando lo que esto podría significar. Decidimos ir juntas a la policía nuevamente, pero esta vez con nuestras tres historias. El oficial que nos atendió se mostró más interesado cuando se dio cuenta de que no era un caso aislado. Nos explicó que en los últimos meses habían recibido varias denuncias similares, mujeres mayores que llegaban a la Ciudad de México siguiendo invitaciones falsas. Pero la parte más escalofriante vino después.
El oficial nos dijo que habían encontrado un patrón. Todas las mujeres que reportaban estos casos habían perdido a sus esposos en los últimos años y vivían solas. Alguien estaba recopilando información sobre viudas solitarias y usándola para algún propósito que aún no estaba claro. La investigación reveló algo que ninguna de nosotras esperaba. Había una red de personas que se dedicaba a identificar mujeres mayores vulnerables. Obtenían información de registros públicos, obituarios y redes sociales para crear perfiles de viudas que vivían solas. Luego, usando esa información, creaban invitaciones falsas para atraerlas a la Ciudad de México. Pero el propósito no era robarles dinero o lastimarlas físicamente. Era mucho más sutil y cruel que eso. Era una forma de tráfico humano dirigida específicamente a mujeres mayores. Las traían con engaños para luego convencerlas de que se quedaran en casas de asistencia privadas, donde las explotaban como mano de obra barata o las mantenían en condiciones deplorables. El plan funcionaba porque las víctimas llegaban voluntariamente, confundidas y sin recursos. Cuando se daban cuenta de que habían sido engañadas, ya era demasiado tarde. No tenían dinero para regresar a casa, no conocían la ciudad, y su confusión inicial las hacía parecer poco creíbles ante las autoridades. La oficial nos explicó que yo había tenido suerte. En lugar de esperar en el aeropuerto hasta que alguien me rescatara con una oferta de ayuda, había tomado la iniciativa de buscar a mis hijos por mi cuenta. Esa decisión probablemente me había salvado de caer en la trampa que habían preparado para mí. Pero entonces llegó la parte más difícil de procesar. Cuando la policía investigó más profundamente mi caso, descubrieron algo que cambió todo. Mis hijos sí existían, sí vivían en México, pero no donde yo pensaba. Carlos trabajaba como ingeniero en Monterrey, María era maestra en Tijuana y Roberto estudiaba medicina en Puebla. La dirección que yo tenía eran de hace más de 10 años, cuando efectivamente habían vivido en la Ciudad de México. Pero lo más impactante fue descubrir que ellos no sabían nada sobre mi viaje. Cuando la policía los contactó, los tres se mostraron preocupados y confundidos. Ninguno había enviado el boleto ni había escrito la nota. La investigación reveló que alguien había estado interceptando mi correspondencia durante meses. Las cartas que yo pensaba que venían de mis hijos, en realidad las escribía otra persona que conocía detalles íntimos de nuestra familia. Esta persona había estudiado mi vida lo suficiente como para imitar perfectamente el tono y las referencias que mis hijos usarían. Cuando finalmente pude hablar por teléfono con Carlos, María y Roberto, la conversación fue desgarradora. Ellos habían estado enviándome cartas y llamándome regularmente, pero alguien había estado interceptando todo. Yo había pasado los últimos 6 meses pensando que mis hijos me habían abandonado, mientras ellos pensaban que yo los había dejado de contactar. La persona que había orquestado todo esto resultó ser alguien que trabajaba en la oficina postal de mi barrio. Había identificado a varias mujeres mayores que recibían correspondencia regular de familiares lejanos y había comenzado a interceptar y falsificar cartas para crear oportunidades de explotación. El plan era simple pero efectivo: aislar emocionalmente a las víctimas haciéndoles creer que sus familias las habían abandonado, luego ofrecer una reconciliación que las trajera a un lugar donde pudieran ser controladas. La mayoría de las mujeres que caían en esta trampa terminaban en casas de asistencia ilegales, donde trabajaban sin pago a cambio de comida y techo. Cuando me di cuenta de todo lo que había pasado, sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque mis hijos no me habían abandonado. Horror porque había estado tan cerca de caer en una trampa terrible. Pero también sentí algo más, una rabia profunda contra quien había jugado con los sentimientos más vulnerables de una madre. Mi historia tuvo un final diferente al que habían planeado para mí. En lugar de convertirme en víctima, me convertí en testigo clave de una investigación que desmanteló toda una red de explotación. Mis nuevas amigas de la central de autobuses y yo trabajamos con la policía para identificar a otras víctimas potenciales. La investigación llevó al arresto de 12 personas que operaban en diferentes ciudades de México. Habían estado funcionando durante casi 3 años y habían afectado a más de 100 mujeres mayores. Algunas nunca fueron encontradas, otras fueron rescatadas de condiciones terribles, y unas pocas, como yo, habían logrado escapar por casualidad. 3 semanas después de mi aventura en la Ciudad de México, Carlos, María y Roberto vinieron a visitarme a Guadalajara. Fue el reencuentro que había soñado, pero con un sabor agridulce. Hablamos durante horas sobre todo lo que había pasado,
sobre las cartas que nunca recibimos, sobre las llamadas que nunca se conectaron. Decidimos que nunca más permitiríamos que alguien interfiriera en nuestra comunicación. Mis hijos me enseñaron a usar aplicaciones de mensajería en el teléfono y me compraron una computadora pequeña para que pudiéramos hablar por videollamada cada semana. También acordamos visitarnos más seguido, sin importar la distancia. Pero lo más importante que salió de toda esta experiencia fue darme cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. Durante mi búsqueda desesperada por la Ciudad de México, había encontrado a otras mujeres en situaciones similares. Habíamos formado una red de apoyo que continuó mucho después de que todo terminara. Ahora, casi un año después, sigo en contacto con las mujeres que conocí ese día en la central de autobuses. Nos hemos convertido en una pequeña familia elegida, llamándonos cada semana y visitándonos cuando podemos. Lo que comenzó como la experiencia más aterradora de mi vida se convirtió en el comienzo de nuevas y profundas amistades. También me involucré en un programa de la policía para educar a personas mayores sobre este tipo de estafas. Voy a centros comunitarios y grupos de adultos mayores para contar mi historia y enseñarles las señales de alerta. Es mi manera de asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a otras abuelas. Cada vez que cuento mi historia, veo el reconocimiento en los ojos de algunas mujeres del público. Algunas se acercan después para contarme sobre cartas extrañas que han recibido o llamadas sospechosas. Hemos logrado prevenir varios casos similares al mío, y eso me da una sensación de propósito que no había tenido en años. La experiencia me enseñó que la soledad nos hace vulnerables, pero también que no tenemos que enfrentarla solos. Hay personas que se aprovechan de nuestra necesidad de conexión, pero también hay otras que genuinamente quieren ayudar. La clave está en aprender a distinguir entre unas y otras. Ahora, a mis 68 años, siento que mi vida tiene un nuevo capítulo. Ya no soy solo la viuda solitaria que espera cartas de sus hijos. Soy una sobreviviente, una activista, una amiga y una madre que finalmente recuperó la comunicación real con sus hijos. El boleto que me enviarían para visitarlos resultó ser una trampa, pero me llevó a un destino que nunca esperé, descubrir mi propia fortaleza.